Hola a todos, vamos a hacer un vídeo con las operaciones principales de monomios. Para ello os he puesto aquí las reglas principales de la suma y la resta y en una segunda página vamos a ver las reglas principales de la multiplicación y la división de monomios. Vamos a empezar con las dos operaciones más sencillas, que son suma y resta de monomios. Como os he puesto aquí, lo más importante es esto que tenéis en la parte superior, que no se pueden sumar y restar monomios si no tienen la misma parte literal, o sea, las mismas letras con los mismos exponentes. Y luego, para sumar y restar se hacen de igual forma, pero os lo he puesto por separado. Para sumar dos monomios se suman los coeficientes, los números que van delante, y se deja la misma parte literal. Y para restar se hace igual que la suma, pero en vez de sumando, restando los coeficientes. Vamos a ver algunos ejemplos para poder ver cómo se suman y se restan monomios. Por ejemplo, si queremos sumar 4x² más 5x², lo primero que tenemos que mirar, como os acabo de poner aquí en la parte superior, es si los dos monomios tienen la misma parte literal. ¿Este monomio tiene la misma parte literal que este? Sí, porque tiene la misma letra con el mismo exponente, con lo cual sí que puedo sumarlos. Y ahora, ¿cómo se suman? Pues como hemos puesto aquí abajo, sumando los coeficientes, o sea, los números de delante, y dejando la misma parte literal. Pues vamos a hacerlo. 4 más 5, 9, y se deja la misma parte literal. Y ya tenemos sumado los dos primeros monomios. Vamos con un segundo ejemplo. Ahora vamos a hacer un ejemplo con la resta. Si tengo 6x³ menos 2x³, pues lo mismo de antes. Lo primero que tengo que mirar es si tengo la misma parte literal. ¿Este monomio tiene la misma parte literal que este? Sí, pues sí que los puedo restar. En este caso, restar en vez de sumar. ¿Cómo se restan? Pues como ponemos aquí, restando los dos coeficientes, el 6 menos 2, y dejando la misma parte literal, o sea, el x³. Pues vamos a escribirlo. 6 menos 2, 4. Y dejamos la misma parte literal, que en este caso es x³. Ya tengo hecha la resta de estos dos monomios. En un monomio puede haber una única letra, como aquí, una x, o puede haber varias letras. Vamos a hacer ahora un ejemplo con monomios con más de una letra. Por ejemplo, si tengo 7x² más 3x² veis que ahora cada uno de estos dos monomios tiene dos letras, x² e y. Pero veis que en ambos monomios la parte literal es la misma, con lo cual sí que se cumple la condición para poder sumarlos. ¿Y cómo hemos dicho que se suman? Sumando los coeficientes y dejando la misma parte literal. Pues lo hacemos de igual forma que hemos hecho los de arriba. 7 más 3, 10. Y dejamos la misma parte literal, que es x² y. Y ya tengo la suma de este monomio. También vamos a hacer un ejemplo donde en vez de tener x e y aparecen otras letras. Da igual la letra que aparezca. Por ejemplo, si tengo 10 a la cuarta más 5 por a la cuarta. Veis que ahora, en vez de utilizar la letra x o y, estoy utilizando la letra a, pero es igual que hemos hecho los anteriores. Lo importante es ver si tienen la misma parte literal. Veis que en este monomio tengo la misma parte literal que este, con lo cual sí que puedo sumarlos. Lo hacemos entonces de igual forma que lo hemos hecho antes. Sumamos los coeficientes, 10 más 5, 15, y dejamos la misma parte literal, que en este caso es a4. Bueno, ya tenemos 4 ejemplos. A ver, otro ejemplo que se me ocurre es una resta de monomios, pero como ya hemos visto, números enteros no tienen por qué dar siempre el resultado en números positivos, pueden también dar números negativos, puesto que ya sabemos operar números enteros. Pues vamos a hacer un ejemplo de monomios con números enteros. Por ejemplo, 3x menos 5x. Volvemos a utilizar la misma regla que hemos visto antes. Primero comprobamos que tengan la misma parte literal. X y X es la misma parte literal, por lo tanto sí que puedo restarlos. Y ahora la única diferencia es que al restarlos, tomo la misma regla que hemos utilizado antes, restamos los coeficientes y dejamos la misma parte literal. Pero al restar los coeficientes, 3 menos 5 no nos da un número positivo, nos va a dar un número negativo, puesto que son números enteros. 3 menos 5 nos da menos 2 y dejamos la misma parte literal, que es X. Con lo cual veis que el resultado, como he dicho, puede ser también un número negativo.
Vamos a hacer un último ejemplo. Por ejemplo, si tengo 10x cuadrado menos x, vuelvo a comprobar, como hemos hecho en todos los ejemplos anteriores, si tienen la misma parte literal, y aquí veo que el primer monomio tiene de parte literal x cuadrado y el segundo monomio x. Por lo tanto, aquí no puedo realizar esta resta, no puedo restar en este caso estos dos monomios porque tienen distinta parte literal. Entonces lo ponemos. No se pueden restar porque tienen la misma parte, porque tienen distinta parte literal, porque tienen distinta parte literal. Muy bien, pues vamos a hacer ahora algo parecido pero con multiplicación y división. Vamos a pasar para ello a esta página. Como veis, os he puesto, igual que en el ejemplo anterior, las reglas de multiplicación y división. La principal diferencia es que ahora para multiplicar y dividir no es necesario que tengan la misma parte literal. Y para multiplicar dos monomios lo que vamos a hacer es multiplicar los coeficientes y aquí sí que tenemos que tener cuidado con la parte literal, porque la parte literal solamente agruparemos los que tienen la misma base y aplicando las propiedades de las potencias lo que haremos será sumar los exponentes de aquellas partes literales que tengan la misma base. En el caso de la división haremos algo parecido, pero en este caso en vez de sumar los exponentes los restaremos. Vamos a hacer ejemplos para que lo entendáis mejor. Por ejemplo, si tenemos 7x cubo y le quiero multiplicar 5x cuadrado, bueno, veis que aquí no tienen la misma parte literal. Un monomio tiene x cubo y otro x cuadrado, pero como estoy multiplicando lo puedo hacer sin problema. ¿Cómo hemos dicho que se multiplica? Multiplico los coeficientes, que en este caso 7 por 5 es 35, y cuidado porque en la parte literal lo que tengo que hacer es sumar los exponentes. ¿Por qué? Porque son potencias con la misma base y 3 más 2 es 5. Muy bien, ahora ya tengo el resultado de esta multiplicación. Vamos a hacer otro ejemplo para que lo vayáis entendiendo mejor. Si por ejemplo tengo 24x4 dividido de 6x2. Vamos a hacerlo. Como hemos dicho, este monomio y este monomio no tienen la misma parte literal, pero no es necesario porque la operación que estoy haciendo ahora es dividir. ¿Cómo se dividen dos monomios? Primero divido los coeficientes, 24 entre 6, y en las partes literales, como ahora están dividiendo, son potencias de la misma base, por lo tanto resto los exponentes. Pues vamos haciéndolo. 24 entre 6 nos da 4. Y como hemos dicho, en la parte literal resto los exponentes. 4 menos 2, 2. Ya tengo hecho este segundo ejemplo. Vamos a un tercer ejemplo. Como hemos visto antes, no siempre los monomios tienen que tener las letras X o Y, pueden tener otras letras. Vamos a hacer un ejemplo. Si por ejemplo tenemos la letra A, 8a a la quinta por 7a al cuadrado, en este caso nos fijamos bien la operación que tenemos, es una multiplicación, por lo tanto no es necesario que tengan la misma parte literal y lo que tenemos que hacer es multiplicar los coeficientes y al estar multiplicando los exponentes los sumaremos. Pues vamos haciéndolo. 8 por 7, 56. Y ahora en las A's tenemos que sumar los exponentes. 5 más 2, 7, puesto que los monomios están multiplicando. Ya tengo hecho un tercer ejemplo. Vamos a por un cuarto ejemplo. Si ahora tenemos varias letras, no solamente una letra, por ejemplo, 5x cuadrado y cuadrado por 3x y a la cuarta, pues vamos a hacerlo. Hacemos lo mismo que hemos visto antes. Como la operación que estoy haciendo es multiplicar, no tienen por qué tener la misma parte literal, que no la tienen. Y ahora vamos aplicando la regla de las multiplicaciones. Primero multiplicamos los coeficientes. 5 por 3, 15. Pues vamos poniéndolo. 5 por 3, 15. Y ahora vamos letra a letra. Aquí tengo una x al cuadrado y una x. ¿Qué hemos dicho que hacemos con las potencias de la misma base? Sumamos los exponentes. Hay que recordar que cuando la x no tiene nada encima es como si tuviese un 1. Si queréis lo ponemos en rojo aquí finito para que no se os olvide. Entonces ahora ya podemos sumar el exponente de esta x con el exponente de esta x. Entonces nos va a quedar
que tenemos x elevado a 3, 2 más 1, 3. Ahora vamos a hacer lo mismo con las y's. En la primera y tengo de exponente un 2, en la segunda y tengo de exponente un 4. Por lo tanto, sumo ambos exponentes y 2 más 4 es 6. Ya tengo hecho esta multiplicación. Muy bien, nos vamos a un siguiente ejemplo. Pues, por ejemplo, 10x cubo entre 5x. Muy bien, pues vemos que en este caso tenemos una división. Dividimos los coeficientes, 10 entre 5, 2, y aquí solo tenemos una letra, x, y como la operación que estoy haciendo es dividir, tengo que restar los exponentes. Igual que antes, cuando en la x no tengo nada encima, es como si tuviese un 1, con lo cual me va a quedar 3 menos 1, 2. Y ya tengo hecho estos 4 ejemplos. Espero que con estos ejemplos pues hayáis entendido un poquito mejor las operaciones de monomios.